¿Cómo están mis panas, mis parces, mis chamacones, mis patojones, mis chamacas sepsis, mis patrones? ¿Cómo están mis hermanos? Muchísimas gracias por estar en un nuevo video. Sean bienvenidos, muchísimas gracias por haberle picado este video y estar por acá, papu. Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos un video muy interesante, con mucha historia, pero también muy controversial, mis hermanos. Resulta ser que es un video delicado. Con esto, antes de comenzar, quiero aclarar que con este video no tengo la intención de ofender ni siquiera a mis amigos o mis hermanos de Guate, tampoco a mis amigos y hermanos de Belice. Simplemente conocer un poco sobre la historia. Hay episodios crudos a lo largo de la historia, no solamente de Guate, de México, de Estados Unidos. No voy a decir más, simplemente les pido una disculpa si en algún momento llego a ofender a alguien, pero no me extiendo más. Resulta ser que mis hermanos, derivado que el video que hicimos sobre cuando Israel ayudó a Guatemala con una guerra contra Inglaterra por Belice, muchos de ustedes me estuvieron diciendo que revisáramos ahora cómo estuvo la situación entre Belice y Guatemala. Para ello me recomendaron muchísimo, en verdad muchísimo, el canal de mi amigo Alan del Monte con el video que se llama ¿Qué ganaría Guatemala si logra anexar a Belice? Ya saben que siempre le pongo en la parte de la descripción lo que es el canal original para que vayan a verlo. Entonces mis hermanos, eso por un lado. Por otro, ya saben que estos videos son gratis, papu. Mira, no te cuestan ni un centavo. Va a llegar el día en el que YouTube sí va a cobrar, pero no es el día de hoy. Así que mis hermanos, mientras eso pasa, lo único que les pido es que por favor, aquí abajito se suscriben, comparten, comentan, likean y toda esa vaina. No me extiendo más, vamos a comenzar en este momento, papu. En 3, 2, 1. Desde el 1859, una disputa divide a Guatemala y Belice. Disputa centrada en 11.030 kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio beliceño, que Guatemala reclama como territorio propio. Y si nos vamos a los libros de historia, no hay duda de que Guatemala tiene la razón. Sinteticemos los más de 200 años de historia de esta disputa territorial. En el siglo XVIII, cuando el territorio de Guatemala era administrado por España, la colonia española le concedió a Gran Bretaña 6.685 kilómetros de lo que hoy es Belice, para evitar que grupos piratas británicos ataquen los navíos españoles. Cuando Guatemala se independiza de España en el 1821, las autoridades de la época, agobiados por los retos de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica, se distrajeron de la situación del territorio ocupado por los británicos, situación que Gran Bretaña aprovechó para continuar ampliando su dominio sobre el territorio. Ya para el 1834, tras la abolición de la esclavitud en Belice un año antes, el político y diplomático inglés Frederick Shatefield extendió unilateralmente la región hasta el río Sarstún bajo el control del gobierno británico. Ahora, y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. En 1859 se firmó el tratado Aycinena-Huique, por el cual Guatemala aceptaba ceder el área ubicada entre los ríos Sibún y Sarstún a cambio de una compensación, que en este caso era una carretera que conectara la ciudad de Guatemala con el océano Atlántico. Pero desgraciadamente, Gran Bretaña nunca cumplió su parte del acuerdo, logrando apropiarse de las tierras sin ofrecerle a Guatemala retribución alguna. Y desde aquel entonces, la historia de esta disputa territorial ha tenido sus altas y bajas. Por ejemplo, al día de hoy, lo mismo que pasó con las Malvinas, es que, o sea, no me gusta hablar de nadie. Los pueblos, cabe mencionar que los pueblos no tienen nada que ver con lo que hacen sus gobernantes, en la mayor parte de los casos. Pero Inglaterra sí, en ese entonces creo que estaba en problemas con las Malvinas, con un montón de lugares tenía broncas. Entre Guatemala y Belice no existe una frontera delimitada, sino un área adyacente que divide ambos países. Esto mantiene a los pobladores de las 36 comunidades que viven en esta zona en un ambiente de incertidumbre jurídica, olvidados por los gobiernos de ambos países. Es que están alejados de... Y a pesar de que en 1991 Guatemala reconoció la independencia de Belice, el país nunca ha aceptado sus fronteras, por lo que en el 2018, después de más de 150 años de disputas legales, Guatemala llevó a cabo un referendo pidiéndole a la población que votara
para elevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Lo mismito que pasó con Chiapas. Me parece que quiero pensar, y voy a hacer un video sobre eso, pero me parece que Chiapas fue exactamente el mismo tema. Hizo una votación y todo eso. Quiero pensar que es lo mismo que pasó aquí con Belice. Y de esa forma resolver el asunto el de conflicto, raíz. claro. En 2019, Belice hizo lo mismo y ambos países votaron por el sí. Y mientras esperamos la decisión de la Corte Internacional de Justicia, quiero que nos imaginemos un escenario donde Guatemala logra recuperar esos 11.030 kilómetros cuadrados. Un escenario improbable, ya que los analistas consideran que es casi imposible que la CIJ determine una resolución tan dramática. A favor de Guatemala. Así, interesante, para poder usar este escenario de base, para entender a fondo quiénes viven en estas tierras y cuáles son las riquezas que albergan. Así que sumerjámonos en el corazón de Belice para entender qué exactamente está en juego en esta disputa. A ver, vamos a ver. Es que sí, o sea, entonces por ahorita les conocer platico. la geografía del territorio que se estaría anexando. Belice es un país comprendido por 6 provincias, aunque solo 3 de estas provincias comprenden parte del territorio reclamado por Guatemala. La primera de estas provincias es Toledo, la más sureña de los distritos de Belice. Que sí, era de Con una Guate, superficie de 4.649 kilómetros cuadrados, Toledo tiene una población de 35.000 habitantes, Bien poquitos. convirtiéndose así en la provincia más despoblada de todo el país. Esa sí la podrían recuperar fácil. Punta Gorda, un pequeño pueblo costero con una población de 4.500 habitantes, la más grande de toda la provincia. Toledo tiene una diversidad demográfica interesante. En sus cerca de 5.000 kilómetros cuadrados coexisten diversos grupos culturales, entre los que se encuentran los garífunas, los mayas, mopán y quechí, hindúes que llegaron a Belice en el siglo XIX y hasta una comunidad de menonitas. Es una zona también rica en ruinas mayas, incluyendo antiguas ciudades como Nimli Punit, Uxbenca y Pusila. En el ámbito económico, Toledo es una provincia dedicada principalmente a la agricultura, aunque también dedicada en parte a la industria pesquera y maderera. Por otro lado, a pesar de ser una de las zonas con menor afluencia de extranjeros en todo Belice, Toledo ha estado desarrollando su infraestructura turística en los últimos años y últimamente ha sido reconocida como destino emergente en importantes medios turísticos. Al noroeste de Toledo se encuentra otra de las provincias que se encuentran en el territorio reclamado por Guatemala, la provincia de Cayo. Y a pesar de que el reclamo territorial solo comprende la zona sur de la provincia de Cayo, o todo lo que se encuentra al sur del río Sibún, esta provincia es la más extensa de todo Belice y la segunda más poblada del país, ya que en ella se encuentra la actual capital, Belmopán. Podríamos decir que Cayo es la capital del mundo maya beliceño, ya que en esta provincia se encuentran 2 de los templos mayas más grandes del país, Sunantunich y Caracol, así como también la cueva maya Actún Tunichil Mucnal, catalogada por National Geographic como una de las 10 cuevas más importantes de todo el planeta. Es interesante destacar que en el 2005 se empezó a producir petróleo en este distrito de Belice, en un lugar llamado Spanish Lookout, poblado mayoritariamente por menonitas, quienes llegaron al país en el 1958. La tercera provincia que se encuentra en el territorio reclamado por Guatemala es Stand Creek, una de las provincias más turísticas de todo Belice, ya que en ella se encuentra la península de Plasencia, donde se encuentran las mejores playas de todo Belice, y también el Coxcomb Basin Forest Reserve, una reserva natural impresionante donde viven jaguares, ocelotes, pumas, tapires, entre otras especies en vías de extinción. Esta es una provincia que se dedica principalmente al cultivo de cítricos, entre ellos la naranja y la toronja, que se dan a plenitud en el valle de Stand Creek, y más importante, al turismo. En fin, estas son 3 provincias que suman 12.163 kilómetros cuadrados, que comprenden la gran mayoría de los territorios del área
que actualmente Guatemala se encuentra reclamando frente a la Corte Internacional de Justicia. Son 3 regiones donde hoy en día coexisten 165,000 personas de diversas etnias y orígenes. Es muy poquita y aunque gente. Algunas hablan español, la mayoría se comunican en el idioma oficial de Belice, el inglés ya. Y también esto ya de ahorita que estoy viendo y se me hace muy parecido a lo que pasó entre Estados Unidos y México. Les resumo rápidamente, seguramente ustedes conocen la historia. El territorio o la disputa o la guerra entre Estados Unidos y México del 1847 nació por Texas. Realmente todo el norte de México llegaba hasta Missouri, Mississippi, o sea, era gran parte de todo lo que es Estados Unidos. Pero Estados Unidos eran 13 colonias muy pequeñas por la zona de Nueva York. Después se van expandiendo, compran Luisiana, van expandiendo. El territorio de México era de 4 millones de kilómetros cuadrados, actualmente es de 2 kilómetros cuadrados. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los norteamericanos, los estadounidenses, empiezan a mandar colonos a vivir a esas zonas porque obviamente la población en esas zonas era muy pequeña, o sea, eran grandes extensiones de tierra donde vivía 1 o 2 familias, vivían 10 personas, 20 personas, entonces empezó a mandar muchos colonos. Entonces, cuando pasa esto, México les da permiso, les dice, ¿sabes qué? Que sí, vente a vivir aquí, no te preocupes, pero tienes que hablar español. Comienzan a duras penas a hablar español, les cambian sus nombres de George a Jorge y comienzan a hacer caso. Después del tiempo es cuando vienen los problemas porque esos güeros comienzan a hacer disputas para independizarse de México. Entonces es ahí cuando entra Estados Unidos. Primero se independiza Texas, Estados Unidos lo absorbe como estado y después defiende Estados Unidos a Texas y hace una guerra contra México en la cual le quita la mitad de su territorio. Y es muy parecido a lo que ahorita pasó con Belice, ¿no? En su momento. En creol, la segunda lengua más hablada en el país. Señores, y en este video yo no quiero personalmente predecir qué va a pasar en la Corte Internacional de Justicia. Pero definitivamente un posible proceso de anexión no sería nada fácil, ni para Guatemala ni para Belice. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Esperemos a que este asunto se resuelva de la mejor forma posible para que así las fronteras terrestres y marítimas de ambos países queden claramente delineadas y las futuras relaciones entre Guatemala y Belice prosperen. Señores, si les gustó que me gustó, papu. Por favor, denle la campanita más abajo. Vayan a seguir a mi amigo Alan. Pero estoy tratando de aprender un poco más sobre mapas, sobre cómo animarlos, sobre muy cómo buen video, utilizar... A ver, mis hermanos, no quiero hacerlo más largo, es un video semilargo. Algunas de las partes ya se los dije, algo de lo que pasó con México, un poquito parecido. Otra de las cuestiones interesantes que también lo sometieron a votación, como en su momento se hizo con Chiapas. En Chiapas se hizo una votación, si querían quedarse en México o en Guatemala. Según esto se hizo la votación y se quedaron en Guatemala. Y posteriormente ahorita, bueno, la resolución no sé si ya salió o no ha salido. Este video tiene 4 meses. El punto, mis hermanos, es que todos conocemos a la Gran Bretaña, todos conocemos a Inglaterra y siempre han tenido, toda su vida han tenido una actitud expansionista o de colonias. Entonces, bueno, no nos hagamos, Belice es un protectorado de la corona británica, de hecho Belice, entonces veo complicado que Gran Bretaña de la nada diga, bueno, está bien, toma, te regreso todo eso. Va a ser muy complicado. Entonces, mis hermanos, como bien dice Alan, no hay forma, ni siquiera hay forma, aunque uno quiera, de predecir lo que va a pasar, pero sí es complicado. Pero lo que sí es muy importante, mis hermanos, que ya aprendí un poco cómo estuvo toda la situación, es un tema bastante interesante. Así que, mis hermanos, aquí lo más interesante es que ustedes me pongan en la parte de los comentarios qué opinan sobre este tema. Si alguien de Belice llega a ver este video, me gustaría mucho saber su opinión. ¿Ustedes qué opinan? Si viven en estas zonas de Belice, las sureñas, colindando con Guatemala, ¿ustedes por quién votarían? ¿De qué país preferirían estar? ¿En Guatemala o en Belice? Pónganlo en la parte de los comentarios. Y mis hermanos chapines, pónganme ustedes qué opinan sobre esto. ¿Les gustaría que obviamente Belice regrese hacia Guate? ¿Cómo creen que sería esa transición? O si tendría problemas futuros como lo que vimos en la guerra que iba a estallar contra la Gran Bretaña. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias por haber visto este video, en serio que me encantó. Espero que ustedes también. Recuerden que siempre leo sus comentarios, sus recomendaciones, siempre les dejo un corazón y trato de responder sus comentarios. Cuídense mucho, por favor. También recuerden que aquí abajito se pueden suscribir, likear, comentar, compartir y todo eso, mis hermanos, porque de esa forma aprendemos más sobre nuestros países. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, por favor. Recuerden que no importa si es Belice, si es Guatemala, si es Nicaragua, Honduras, si es Costa Rica, Panamá o si es México. Mis hermanos, lo importante es que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Chaito.